Ok, cuando hablamos del discernimiento en la voz de Dios, es importante que nosotros podamos entender algunas actividades que están conectadas hacia conocer cuándo, por qué habla Dios. O sea que es muy necesario que nosotros entendamos esto, porque no entienden o no disciernen la voz de Dios. Puede darse el caso de la confusión, de la falta de conexión con Dios. Hay interrupción en las cosas, no se puede trabajar con Él, las cosas no se hacen debidamente, hay falta de muchas cosas porque nosotros no tenemos discernimiento en la voz de Dios. Si nosotros vemos en Oseas 4:6, la Biblia enseña claro y dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Esto es, mi pueblo le falta discernimiento, o sea, no me entiende, no me comprende, no se relaciona, no está conectado conmigo. Entonces dice: tú has rechazado el conocimiento. En otras palabras, rechazar es ignorar su voz. Rechazar, en otras palabras, es no entender su voz. Entonces, cuando hablamos de rechazar el conocimiento, rechazar las cosas que Dios quiere decirnos, que Dios nos quiere hablar, que Dios nos quiere transmitir, que Dios quiere decirnos, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque puede venir mucha confusión. Podemos andar a lo mejor en una voz parecida. Posiblemente nosotros querramos hacer las cosas a la forma, a la manera, a la condición que yo quiero andar. Entonces, no estoy discerniendo, no estoy teniendo el conocimiento correcto hacia lo que Dios me está diciendo. Esto es importante, por lo cual dice el Señor: por cuanto tú rechazas el conocimiento, yo también te voy a rechazar. O sea, yo también voy a hacer algo. No te voy a entender, no te voy a dejar, no te voy a permitir, te voy a impedir, te voy a estorbar, te voy a hacer que tropieces porque no me estás entendiendo. Las cosas no van a ser así, porque Él dice claro: tú estás rechazándome, yo también lo voy a hacer. Dice: y no te voy a dar lugar, no te voy a dar en ninguna manera una posición, no te voy a dar un nivel, no te voy a dar en ninguna manera el aprecio que necesitas, ni voy a dejar que tú te asientes en las cosas que piensas, porque me has rechazado, por lo cual no te voy a permitir que seas el sacerdote. ¿Por qué? Porque tú te has olvidado, o sea, tú me has rechazado, tú has hecho a un lado mi ley, tú has tomado las cosas a tu manera, tú has escuchado una voz aparente, una voz que parecida, algo que es similar, algo semejante, pero no has escuchado mi voz como es. Por lo cual dice el Señor: yo también te voy a olvidar a ti, voy a olvidar también a tus hijos. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que entender muy claro que debemos discernir la voz de Dios. Ahora, Dios no ha dejado de hablar. Dios habla de diferentes formas. Dios tiene muchas formas de hablarnos a través de las múltiples voces que Dios deja oírse en el mundo. Dios nunca ha callado. Dios siempre ha estado presente en todos los medios, en todas las áreas, en todas las actividades. Dios está presente. En la tormenta, en la calma, en el gozo, en la alegría, en la aflicción, en las cosas altas, en las bajas. Bueno, en las actividades diversas, Dios nunca está en silencio. Realmente Dios siempre está hablando al ser humano, pero el ser humano no está entendiendo la voz de Dios. O sea, no está discerniendo cuándo y por qué, a qué hora Dios está hablando a mi vida, qué está diciendo Dios acerca de mí, qué me está revelando a mí. Muchas personas están teniendo sueños, visiones, revelaciones y la están aplicando a las personas y se la están diciendo a otras personas. Entonces dicen: Dios está hablando al mundo, pero no dicen: Dios me está hablando a mí. Hay gente, ejemplo, que está teniendo diferentes tipos de sueños y que se los están atribuyendo a las personas o al cosmos o a las cosas y dicen: es que Dios está hablando para el mundo, es que Dios está hablando, pero Dios está hablándote a ti. Entonces, pero no estás discerniendo la voz de Dios, no estás entendiendo el mensaje que Dios te está dando. Algunas veces hemos visto personas, ¿verdad?, que sufren problemas diversos, accidentes. Hemos visto personas que están sufriendo catástrofes tremendos y nosotros decimos: es que Dios te está hablando a ti, pero tú estás mirando aquello. Entonces dice: ¿Dios le está hablando a él o te está hablando a ti? Dios te está dando la oportunidad de que veas aquello que está pasando a aquel para que te sirva a ti. O sea, Dios está revelándote algo, te está poniendo un espejo. Te está diciendo: mírate, fíjate cómo está, mira la condición de aquel. Te estoy diciendo a ti que te tengas cuidado, que pongas atención a las cosas que te estoy diciendo. Esto es muy importante que nosotros podamos comprender y entenderlo. Muchas personas no logran comprender esto. Muchas personas están tratando de ayudar a otros cuando Dios dijo: es para ti. Hay gente que le ha dado ejemplo, consejo a las personas pensando en que aquel o aquello lo necesita más que tú. Entonces, muchas veces nosotros evadimos la voz de Dios poniendo las cosas en la forma y en la condición que nosotros queremos. Algo que nosotros queremos que entendamos claro. El Señor dice claro en San Juan 14:6:
dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, está diciendo, no te vayas a confundir, no vayas a tener una confusión de las cosas, no te turbes, no te vayas a engañar, no te vayas a perturbar, porque algo que tú debes entender y comprender es que yo he vencido al mundo, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás entendiendo de lo que yo te estoy diciendo? No, ¿verdad? Dice, yo soy la vid verdadera, pero mi padre es el labrador. O sea, está diciéndote, yo soy el árbol, pero el que poda el árbol, el que trabaja en el árbol es mi padre, y mi padre viene y corta, mi padre viene y hace las cosas. Entonces, cuando nosotros no discernimos las cosas, cuando nosotros no entendemos las cosas, podemos hacer cosas que parecen ser, pero que no son. Esto es muy importante para nosotros, entenderlo y comprenderlo. Entonces, cuando hablamos de que totalmente hablando a la humanidad, y la humanidad está totalmente sorda, está totalmente, ¿verdad?, invadida por los entretenimientos, por las curiosidades, por las diversiones, está totalmente sepultado en las actividades que a su conveniencia y a su forma de ver trata de vivir una vida cristiana, pero semejante, no a lo que Dios quiere. El Señor dice claro en su palabra, ¿verdad? Y es muy directo. Él dijo, sin mí no pueden hacer nada. Y el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Esto nosotros lo tenemos que entender. Él dice claro, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni fornicarios, ni ninguna cosa, ¿verdad?, semejantes a esta, dice San Juan, ¿verdad?, en el capítulo, ¿verdad?, amados hermanos, que es San Juan 15, dice, si alguno está conectado en mí, y alguno dice está conectado al árbol, entonces mi Padre dice va a venir y lo va a podar. Entonces dice Dios claro, yo quiero que entiendas esto, que muchas cosas que tú tienes, muchas cosas que estás realizando, hábitos religiosos, confusiones, necesitas quitarlo, porque yo estoy hablando, yo estoy diciendo que tú necesitas de mí, que a ti te hace falta mi gloria, que a ti te hace falta mi bendición, que tú necesitas de mí. Amado hermano, es importante discernir la voz de Dios y entender la voz de Dios. En esta mañana, Dios le bendiga, Dios le guarde. Escuche usted la voz de Dios. El Señor está con usted.